Hananik lo manik awahta, repukon lo korwal, le korwal maya korwal ishimakat, la lohun paticha hongulko, nakaunaka kamanik, pokonka korwal ushka kacharik, Rana hongulko ruhanah ning winak, la lores katinimit, pulan nim rigwarik, chije nim rin correcto, Socacuxhat, Nacaulam, Cacamaniclo. Un saludo muy cordial de la comunidad lingüística Pocomam de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala. Hoy estamos en un programa más, nuestro idioma Pocomam, esencia de nuestra vida. Hoy platicaremos con una persona de acá de nuestro municipio. Hoy nos acompaña el licenciado Juan Cornelio Alonso Gutiérrez. Él es licenciado en Historia, tiene un profesorado en enseñanza media en Ciencias Sociales de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Asimismo, también tiene una licenciatura en Historia de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Actualmente, pues, el licenciado es docente del INVE de Escuintla y posteriormente a ello también es docente del Instituto San Esteban de acá de Palín. Para nosotros es un gusto, licenciado, que usted esté acá con nosotros. Pues vamos a platicar un poco sobre la independencia y la resistencia que los pueblos indígenas han tenido a través del tiempo y cómo esto ha venido dando pasos trascendentales en la historia. Entonces, para empezar un poquito con el programa, licenciado, pues quisiéramos que usted nos contara algo sobre su trabajo, a qué se dedica, qué es lo que hace. Sí, muchas gracias por el espacio, primeramente, por la invitación. De igual forma, yo creo que hay muchas personas que en nuestros municipios, diferentes lugares aportan y ha sido un poco también el qué hacer o la intención personal, ¿verdad? Quiero contarles que pues he trabajado un poco en la docencia, como bien se menciona. Por ejemplo, también en el colegio parroquial de un tiempo para acá. Y también se ha de decirse que en Palín pues existe mucha información, como dijera yo, mucha riqueza en cuanto a la historia, y ha sido un poco el aporte que yo he querido hacer pues en el mismo municipio, porque de allí que, por ejemplo, en algunos años atrás pues trabajé un poco el simbolismo de los tejidos típicos de Palín a través de un pequeño folleto, un poco de la historia de Santa Teresa también en un folleto. Como aquí también están las diferentes cofradías, tanto indígenas como ladinas, entonces hicimos un trabajo junto con un compañero, Marvin Young, el licenciado, de hacer un rescate, digamos, del documento antiguo que ellos tienen, que data del año 1808. Entonces, documento que lo redactamos, lo transcribimos, hicimos un poco el inventario de la cofradía, y que ahora ellos tienen pues un libro, digamos, que nosotros pues pudimos realizar. Además de eso, para el año 2011, la Hermandad Indígena Jesús Nazareno de nuestro municipio cumplió 50 años, y de ahí la invitación también de los señores para que pudiera yo hacer así como que una cronología de la historia de la institución religiosa, y que gracias a ellos, pues a la participación de muchos y toda una serie de datos que pudimos recabar, pues ahí ellos también tienen ese documento, ¿verdad?, realizado por mi persona. La idea es, como digo, aportar desde los diferentes espacios, desde donde uno está. Y en este sentido, pues también a través de la educación, actualmente pues he venido trabajando con el curso de Ciencias Sociales, Formación Ciudadana, que es precisamente la especialidad que yo tengo pues a nivel académico. Gracias, licenciado, por sus palabras. Getihat Nakauram, la Kamanikna de Anamla Urtanel, Juan Cornelio Alonso, Correthat Manakashamaj, que Castoque, Kiro Lalo Hat Nakauram, y Nakashaman Kimishin Castoque. Para entrar un poquito ya en materia sobre el tema, licenciado, sobre la independencia y la resistencia de los pueblos indígenas, pues quisiéramos saber cuáles han sido los antecedentes históricos
sobre la llamada independencia, que ahora pues se está hablando mucho del bicentenario. ¿Qué nos puede comentar usted al respecto de esto? Sí, hablar de la independencia de Guatemala es una situación bastante compleja porque hay actores, digamos, dentro de la historia, hay actores tanto de Guatemala como también del exterior que de alguna forma hicieron incidencia para que se diera este hecho histórico, porque ha sido pues fundamental también para la historia de Guatemala. Dentro de ello, por ejemplo, resulta que Guatemala, y tal vez lo contextualizamos así, Guatemala internamente tenía varios problemas. Antes de la independencia resulta que habían dos grupos españoles, unos llamados peninsulares, otros llamados criollos. Los peninsulares eran aquellos que como que de herencia habían venido durante el proceso de la invasión española, es decir, 1492, 1524, para citar algunos años, y que entonces ellos se creían o se consideraban, como les había costado, digamos, el proceso de conquista, se consideraban dueños de Guatemala y así de todas las provincias, de todos los lugares que desde México, Centroamérica hasta Sudamérica. Entonces ellos se sentían dueños de los indios, llamados así en ese momento histórico, y también de las tierras que también les pertenecía según ellos. Ellos eran los peninsulares. Por otro lado estaban los criollos. Los criollos, en su definición, eran personas que habían nacido, digamos, en América y que por lo tanto sí tenían acceso a la tierra, a servicios o digamos, eran funcionarios pero de menor rango. De esa manera ellos aspiraban pues querer ocupar puestos importantes como una gobernación, como ser, qué sé yo, jefes, en este caso de la ciudad de Guatemala, pero no se les permitía porque ellos eran criollos. Entonces había un pleito entre los dos bandos. Unos querían la independencia, otros no, otros le tenían miedo. Dentro de ellos les tenían miedo, ¿por qué? Porque pensaba que quizás los intereses se les iba a escapar de las manos. Otros lo que querían con la independencia, y ese fue el fin fundamental de la independencia, es que lo que buscaban era liberarse de España para que Guatemala tuviera el poder sobre las demás provincias de Centroamérica, es decir, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Entonces, y es que también aquí hablemos de otro problema que Guatemala tenía. Resulta que de los años 1524 a 1821, Guatemala se creía dueño incluso de la economía centroamericana. Si Honduras quería comercializar, tenía que pedir permiso a Guatemala para poder hacerlo. Eso implicaba que los demás países pues ya empezaban a tenerle así como que odio a Guatemala porque Guatemala tenía el monopolio de toda la economía. Y aparte de eso le vamos a sumar que en Guatemala desde la invasión española 1524 a 1821 existían rebeliones de indios, como se llamaba en su momento, y amotinamientos de quienes, de pueblos que se rehusaban a aceptar el dominio español. Entonces un grupo muy reducido se reúne y dicen, bueno, es momento que nosotros podamos, en este caso, hacer algo de carácter urgente antes que lo haga el pueblo. Entonces ahí un grupo muy reducido, repito, se reúne y firma la llamada independencia un 15 de septiembre de 1821. Tío Esti Costanel, Juan Cornelio, gracias licenciado por lo que usted nos está contando. Geti Handa Kauram, Wilki Kastaje, Pankashelek, Koretman Kawatalin. Hay muchas cosas que tal vez no sabemos y pues hoy es el momento para que nosotros podamos aprender un poco sobre la historia que hay en nuestro pueblo y que también hubo en toda Guatemala. Manajalcula, Kaiwalo, Kamejenecha, no cambie de sintonía, regresamos en un momento.
Shahke Mihichapan Kakamanik, Pokonka Korwan Kushka Kacharik, Koret Kiro Hat Nakabulanka Kamanik, Tioshti Reawahat. Gracias por sintonizarnos. Regresamos nuevamente con nuestro programa, nuestro idioma Pocomam, esencia de nuestra vida. En esta oportunidad estábamos haciendo conversación con el licenciado Juan Cornelio sobre los antecedentes históricos que han pasado en el transcurso de la historia, de cómo fue que los españoles llegaron acá a Guatemala y cómo eso ha transcurrido con el tiempo. Para continuar, licenciado, la condición colonial de las poblaciones indígenas cambió con la independencia. No, y para explicarlo, pues hay muchas situaciones importantes. Quiero comentarles que, por ejemplo, desde que se vio la presencia española en América, particularmente en Guatemala en 1492, pues simplemente los españoles empezaron a ver a los indígenas como inferiores, ¿verdad? Una situación. Luego los esclavizaron, incluso hay documentos coloniales que los marcaron como que fueran ganado con hierro caliente, y que cometieron una serie de violaciones a los derechos humanos, digámoslo así, de los indígenas. Ahora, hay una especie, digámoslo así, de lucha interna, y el rey, al final de cuentas, en 1542, manda a decir que los españoles se detengan un poquito con esa explotación hacia los indígenas. De allí que promueve las famosas leyes nuevas, en donde los indígenas ya no serían esclavizados, pero eso nunca se cumplió, ¿verdad? Aunque era un mandato del monarca español, pues los encomenderos, los españoles, llamados así, siguieron siendo dominados de esta forma, con la esclavitud. Luego, en teoría, los indígenas pasaron a ser siervos, pero después de 1821, ahora inicia el concepto de ciudadanos, y sin embargo, la condición de los indígenas en Guatemala, pues siguieron siendo de carácter excluyente. Es decir, son ciudadanos, sí, pero solo aquellos que tienen un nivel económico o digámoslo así, de la alta sociedad. Siempre las poblaciones indígenas quedaron en último plano, y eso lo vemos no solo en el pasado, sino también en el presente. Es interesante que el pueblo de Guatemala siempre es invisibilizado, excluido, marginado, etcétera, en la toma de decisiones políticas y económicas de los gobiernos, y en este caso de la élite empresarial de Guatemala. Gracias, licenciado. Es muy interesante la historia, ¿no? Y de cómo a través del tiempo, pues, a nosotros como pueblos originarios siempre se nos ha oprimido y se nos sigue oprimiendo con el gobierno, ¿no? Entonces, ¿por qué cree usted que hay sectores que indican que no hay nada que celebrar en este bicentenario? Sí, es que es por lo mismo. Resulta que en este proceso histórico, a diferencia de México, pues Guatemala, sí, o los grupos de poder siempre han excluido a la población. Menciono México porque, por ejemplo, en México en el año 1810 lucharon sangrientamente contra España para liberarse de ese yugo español, y que involucraron a las masas, por así decirlo, para poder hacer este cambio. Y los beneficios posteriores fueron a favor de ellos. En el año México, igual en el año 2010, en el año 2010 celebró dos aspectos importantes, y tal vez me estoy adelantando algo ahí, pero celebró su bicentenario y centenario. Bicentenario de haberse liberado de España, y centenario porque se cumplió 100 años de la Revolución Mexicana. ¿Por qué? ¿Por qué pongo como comparación México versus Guatemala, o México y aparte Guatemala? Porque resulta precisamente eso. México tiene mejores condiciones, que sí hay pobreza, marginación, etcétera. Un estado que también hace de las suyas en contra de la población mexicana, pero como que las luchas han sido muy diferentes para el caso de Guatemala. Entonces, como decimos,
cambió para el sector campesino, para el sector indígena en ese momento, no, ¿verdad? Para los ladinos pobres que en ese momento ya también, producto del mestizaje ya existía, no cambiaron las cosas. Entonces, pues por lo tanto, a través de este tiempo, pues no hay nada que celebrar. ¿Por qué? Porque después de 1821 nacen los conservadores, nacen los liberales, dos grupos antagónicos en Guatemala de poder, y que cada quien buscaba no solo sus intereses, sino que hicieron leyes a favor de ellos, siempre procurando la explotación del pobre. Por ejemplo, 1871 a 1944 se dio la reforma liberal. Allí se hicieron leyes como ley contra la vagancia, ley de vialidad, y me detengo yo en la ley de vialidad, en donde, por ejemplo, aquí en el municipio de Palín, nuestros hermanos indígenas fueron obligados a trabajar en hacer vías, de ahí la ley, ¿verdad? De forma obligatoria, y si no lo hacían eran encarcelados. Entonces, y algo muy importante es que era aplicado solo a las poblaciones indígenas. En poblaciones donde, como es Escuintla, no, ¿verdad? Porque mayoritariamente hasta el día de hoy son ladinos. Entonces hay una situación de exclusión. 1871, repito, 1944, los gobiernos liberales también prohibieron todo tipo de expresión cultural. Por ejemplo, el idioma, los trajes, costumbres, tradiciones y muchas cosas fueron desaparecidas, y sin embargo las poblaciones lograron hacer sus manifestaciones culturales, digámoslo así, de identidad a escondidas, como lo venían haciendo incluso durante el tiempo de la dominación española. Entonces, hasta el día de hoy, muchos, como decimos, de las políticas de Estado siempre tienden a explotar a la población indígena, a la población campesina, a la población ladina pobre, sino de ahí vemos, por ejemplo, los proyectos mineros, vemos los proyectos de explotación de los recursos naturales, entonces que benefician solo a un sector, y que incluso, por ejemplo, aquí en Guatemala tuvimos una empresa norteamericana fusionada con Canadá, que vino a explotar el oro en San Marcos, se lo llevó y que le dejó a Guatemala pobreza, miseria y contaminación. Entonces, por eso la población en Guatemala en general dice, no hay nada que celebrar. Muy bien, licenciado, gracias por lo que usted nos está comentando. Pues es interesante, ¿no? Cómo se ha dado toda esa participación, y vemos que en la historia, pues, en la llamada independencia, pues los pueblos indígenas no tuvieron una participación como tal, ¿no? Creo que desde entonces, pues, fueron excluidos, y hasta ahora siguen siendo excluidos. Entonces, por eso también quisiéramos nosotros entender, y que la población también sepa quiénes serían los verdaderos próceres de la independencia de Guatemala, entonces, en este caso. Sí, yo tengo acá una copia, digamos, del Acta de Independencia de 1821. Lo que llama la atención es precisamente un poco, quizás, la parte final, en donde se menciona a las personas que firmaron la independencia, los famosos, los próceres, ¿verdad? Pero que en realidad buscaban, pues, algo particular. Por ejemplo, estaba Galindo Gainza, Mariano Beltranena, José Matías Delgado, Manuel Antonio Molina, pero aquí no hay ningún, por ejemplo, apellido indígena, ¿verdad? Entonces, también está la representación de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque un grupito muy reducido buscó un beneficio propiamente de ese sector. Y yo invito a la población a que tal vez lea, digamos, también lo que indica el acta, porque aquí mismo, por ejemplo, están plasmados los intereses y muchas mentiras que tiene el mismo documento, porque, por ejemplo, aquí se menciona, por ejemplo, del punto primero, en donde dice varias mentiras, y solo me permito leer un poquito. Dice que siendo la independencia del gobierno español la voluntad general del pueblo, esta no fue voluntad del pueblo, pero así lo dice acá, y sin prejuicio de lo que determine sobre ella, el Congreso debe formarse el señor jefe político, que en este caso ya le estaban echando el ojo, por así decirlo,
a que Gabino Gainza fuera el primer presidente de Guatemala, el jefe político. La mande publicar para prevenir las consecuencias, y esto es importante, ¿va? Porque dice que serían terribles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo. Entonces, ellos le tenían miedo al pueblo, los que mencionamos hace un momento, le tenían miedo al pueblo. La misma Iglesia Católica le tenía miedo al pueblo porque hay un antecedente que se menciona, por ejemplo, un personaje, Atanasio Tzul, 1820 en Totonicapán se subleva y dice nosotros, nuestro pueblo ya no quiere pagar impuestos, ya es mucho. Entonces, eso fue así como que esa situación fue una como bofetada a los intereses españoles y dijeron, aquí hay que hacer algo ustedes porque si no, el pueblo nos puede comer el mandado y lo puede luchar ellos por la independencia, entonces mejor hagámoslo nosotros. Tío Steve Costaner, gracias licenciado. Como estamos escuchando, pues la historia es muy interesante sobre el Acta de Independencia, para que usted pues tome conciencia y pueda leer un poquito sobre lo que es el Acta de Independencia. Tío Steve, gracias por sintonizarnos, no cambie de canal, regresamos en un momento. Shaka Mehishepan Kamanik Pukunka Kuwalo Kushka Kacharik, Donakan Nakawanan Korik la Costanel Juan Cornelio Alonso Gutiérrez, Dena Riversa Kimishin Kastake, Te Kashuan la con la Kashlangunak la Lopan Katimit, Koreet Hatman Awatalim, Dena Riversam Kamoshi Ui Unter la Kastake lo. Pues regresamos en este programa, nuestro idioma Pocomam, esencia en nuestra vida. Estamos acá con el licenciado Juan Cornelio Alonso Gutiérrez. Pues él nos comentaba acerca de cómo la historia se ha vuelto algo trascendental acá en nuestra comunidad, y no solo en la comunidad, sino que en toda Guatemala. Pues hablábamos un poco sobre el Acta de Independencia. Entonces, para seguir con la misma línea, licenciado, ¿algo más que usted nos podría comentar sobre el Acta de Independencia? Sí, como decía, en la redacción misma está explícita cuáles son los intereses. De hecho, ahí, como decíamos, nunca fue invitada la población, sí fueron invitadas algunos diputados, digámoslo así, de las diferentes provincias. Fue invitado, en este caso, la Iglesia Católica, el Cabildo Eclesiástico, como quise leer también. Y algo interesante es que, y vamos a hablar un poquito acerca de la Iglesia Católica porque también fue fundamental en este proceso. En el punto 10 me permito leer aquí algo y dice que la religión católica que hemos profesado en los siglos anteriores, o sea, 200 años atrás, antes de la independencia, y profesamos en los siglos sucesivos, se conserve pura e innata, manteniendo vivo el espíritu de religiosidad que ha distinguido siempre a Guatemala, respetando a los ministros eclesiásticos seculares y regulares y protegiéndoles en su persona y propiedad. Cuando habla de esto, precisamente ya para los años 1821, la Iglesia Católica tenía propiedades, y entre ellos también le vamos a mencionar a las diferentes cofradías que pertenecían a la Iglesia Católica. Aparte de ello, digamos, ya para ese entonces la Iglesia Católica para 1821 estaba plenamente establecida. De hecho, algo muy característico es que en todos los pueblos fundados por los españoles, el templo parroquial abarca una manzana y está en el corazón de todo poblado. Entonces, de ahí los privilegios que también ya tenía la iglesia, los favores que recibía del Estado y el Estado que también trabajaban los dos en forma dual, digamos. El Estado para la iglesia para el Estado, hasta 1821 y unos años más adelante. También en el punto 11 dice que pase oficio a los dignos prelados de la comunidad religiosa para que, cooperando a la paz y sosiego, que es la primera necesidad de los pueblos, cuando pasan de un gobierno a otro, dispongan que sus individuos exhorten a la fraternidad y concordia a los que, estando unidos en el sentimiento general de la independencia,
deben estarlo también en todo lo demás. Sofocando, aquí es una palabra importante, sofocando pasiones individuales que dividen los ánimos y producen funestas consecuencias. Es decir, a la iglesia se le dijo, bueno, vas a tener tus tierras y todo, los mismos privilegios, pero tenés que hacer algo en particular. Por favor, te vas a encargar ahí de mantener a la población guatemalteca tranquila, no haya rebeliones porque van a haber cambios, que no hayan amotinamientos, que no haya nada. Y si esto no es garantía, también le piden, está en el punto 12, le piden que el ayuntamiento de Guatemala, con la fuerza bélica, pueda sofocar tal vez todo tipo en este caso, de malestar de la población. Entonces, por eso es importante que la población, nosotros, ¿verdad? Todos en general, pues vayamos no solo leyendo, sino también interpretando el contexto histórico de su momento, en su espacio, y el por qué, y entender el por qué un grupo reducido fue invitado y fueron los interesados en firmar al final el acta de independencia. Gracias, licenciado, por cómo usted nos da esa pauta y todo ese conocimiento que a través del tiempo pues usted ha adquirido. Hat winak que nakaulam kor etman awatalim que hasta que shigui nak la kashlang winak chichlalo pankatinimit jeti nakauram la patiosh shigui hanaj nim di kasmosh wan la punter lo que shigui lalo. Como usted está escuchando, pues la iglesia también tuvo un poder muy grande en lo que fue la colonización, y es importante que nosotros como pueblo maya Pocomam sepamos sobre la historia de nuestra Guatemala, ¿no? Que también es parte de nuestra identidad, y así pues saber un poco más. Licenciado, para seguir con nuestro programa, pues es importante también que no solo las personas mayores sepan sobre lo que está pasando con la historia de Guatemala, sino que también los adolescentes y niños pues también comprendan esta parte, ¿verdad? Y pues lo que nos enseñan en la escuela responde a la verdadera historia de la independencia de Guatemala. ¿Usted qué opina al respecto sobre esto? Es un gran problema. Digo nosotros porque en la Escuela de Historia, en la Universidad de San Carlos, se ha propuesto metodologías, se ha propuesto ahí sí que cambios en el currículum del pensum de ciencias sociales, lo cual ha sido realmente en su momento no aceptado a paso lento. ¿Por qué? Porque hay también, es que aquí tenemos que también tener claro que la educación es un proceso que puede liberar, digamos, a la persona misma, lo puede animar a adquirir conocimientos científicos, como también es un instrumento para adormecer a las masas. De ahí que, por ejemplo, en los textos de primaria, yo me recuerdo todavía que decían y me hacían creer como verdadero, porque me decían, esta es la historia de Guatemala, cuando en realidad lo que la maestra nos estaba diciendo en ese entonces era una simple mitología. ¿De qué estoy hablando? De que cuando muere Tecumán, digamos, sobre el pecho se posa el quetzal, y que desde entonces el pecho, digamos, del quetzalito también tiene ese color rojizo, lo cual, eso es, pues yo no sé quién se lo inventó, ¿verdad? Pero es una situación que todavía está en los libros de textos de primaria. Otra mitología es que hacen ver que Tecumán, allá por el año 1524, al enfrentarse, digamos, los quichés contra españoles, entonces se hace alusión a que Tecumán no sabía que jinete y caballo animal eran dos personajes, y que su ignorancia de Tecumán entonces se abalanza contra ese ser pensando que era uno solo y que en realidad eran dos. Bueno,
¿Qué se quiere decir que en ese texto? Que entonces, ridiculizar a Tecumán cuando resulta que ya las fuerzas quichés desde la propia invasión en México ya sabían divisar qué instrumentos de guerra tenían los españoles para ellos en Guatemala ya sentirse así como con estrategias diferentes para poder combatir a los españoles, pero en los libros de texto dicen que no, que Tecumán pues da a conocer que era o fue un ignorante, cuando en realidad Tecumán fue un gran estratega militar quichés, y que no a los españoles pues sí les costó pues dominar no solo a los quichés cachiqueles, sino también a la población Pocomam, digamos, en Mixco Viejo, ¿verdad? Entonces, de esa manera hay varios documentos, como digo, incluso hoy día llena de tristeza, cómo es que cuando llega el 20 de febrero, muchos, no digo todos, pero muchos docentes dicen, a ver niños, por favor, el día 20 de febrero todos van a venir vestidos benditos. O sea, pleno siglo XXI ya no se utiliza así, claro, el término indio se utilizó durante el periodo de la dominación española, 1524 a 1821, pero muchos se atreven a decir eso, incluso folclorizan, por ejemplo, un traje indígena, toda una situación que es aprendido o mal aprendido desde la escuela. Entonces, cuando incluso también se da el curso de ciencias sociales, muchos creen que es una así de aprender fechas, pero lo más importante es aprender procesos, es decir, quiénes estaban, qué intereses habían. Hay personas que todavía dicen, por favor, apréndanse estas 5 hojas de memoria. Eso no es conocer la historia. Entonces, y por eso es que muchos jóvenes o niños, por ejemplo, al igual que las matemáticas, digamos, no se le quiere a la ciencia, pero es porque también el enfoque ha sido malo, ¿verdad? Y es que por eso es importante, digamos, ser parte de esos procesos educativos en donde tenemos que cambiarlo, pues, ¿verdad? Entonces esa también ha sido la propuesta para poder hacer. Tío Steve, Juan Cornelio, de Tijar Nakaoram, Kimishin Kastakepan, la Cotual, Mankirot Nakabulam, Koreet Had Nahuatalim, Koreet Had Nakashamam, de Jera Had, Jesihat Kostanet, Kashamaj, y Jetihat, y Naminsan Huntsep Anooj. Como nos decía el licenciado Juan Cornelio, pues en la escuela pues hay una gran controversia sobre lo que es la llamada independencia. Si usted, maestro, pues nos está viendo, pues también lo invitamos para que sepa un poquito sobre la historia y así poder agrandar su conocimiento sobre lo que es la independencia. En Manajalculak, Aigualo, Kamijenacha, Jumparticha. No cambie de canal, regresamos en un momento. Shahamihishapan kakamanik, pokoka korwalu kushka kacharik, Yoshti hat nakaulam kakamanik, Koreet hat manawatalim kasarel, lo que nakawanam melo. Lalo, pues, kawanan nakawanam korek juntzebru kohtanel Juan Cornelio Alonso Gutiérrez, eres historiador, eres de Kashamak, hasta que shiwi nakshichala kashlang minakla lopan ishmakal, jaar nakawanan korek. Ahpare pana la kaunakal tinimiktaque tahka shiwi kiespan la llamada independencia jeti hat manawatalim kiro koreet hat nakashamaj jela hat na nimsan juntzep anooj. Regresamos en nuestro programa a nuestro idioma Pocomam, esencia en nuestra vida. Pues estamos haciendo un poquito de conversación con el licenciado Juan Cornelio Alonso Gutiérrez, tomando el tema de la independencia y la resistencia de los pueblos indígenas en la llamada independencia. Podemos tomar en cuenta que los pueblos indígenas no tuvieron ninguna injerencia dentro de este proceso desde ese entonces hasta la actualidad. Por lo cual, pues, licenciado, quisiéramos que usted nos dijera cuál ha sido la resistencia que han tenido los pueblos indígenas antes y después de la independencia.
Sí, yo creo que es importante hablar precisamente de esto y yo quiero comentarles también que varios ya ahora hermanos nuestros indígenas de diferentes comunidades lingüísticas pues están incluso, como se dice, reescribiendo la historia, pero a partir de los vencidos, es decir, y no llamar los vencidos tampoco, ¿va? Porque de hecho ha existido un bombardeo desde los sectores de poder durante estos 500 años que estamos viviendo, digamos, de historia, pero que, como digo, se está reescribiendo la historia a partir de las luchas sociales, de las luchas indígenas, de las luchas populares. ¿Para qué? Para que las nuevas generaciones se vean interesadas, pero sobre todo nos veamos, como se dice, identificados de quiénes somos, ¿verdad? Y que esas luchas no deben de quedarse, truncarse, sino todo lo contrario. A través de estos 500 años ha existido, digamos, una serie de resistencia y lo vemos desde el mismo, por ejemplo, la misma invasión española. Para los españoles no fue fácil dominar las diferentes comunidades, entre ellos, digamos, los tucumanes. Los quichés tampoco, los cachiqueles tampoco, aunque se dice dentro de la historia de que fueron aliados a los españoles, más eso lo podemos abordar en otro momento. Muchos, incluso después de 1524, siguieron amotinándose al yugo español. Estamos hablando pues del periodo de la dominación española. 1821, un sector que ya mencionamos, logra su cometido. Desde entonces Guatemala pasa a llamarse república, una nación entre comillas independiente, soberana y digna, en lo cual pues queda mucho que decir, mucho que desear para esos términos diferentes y que el pueblo de Guatemala no fue tomado en cuenta. Sin embargo, las luchas indígenas continuaron después de ese proceso. ¿Por qué? Porque ahora después de eso se le llamarían a todos los guatemaltecos ciudadanos. Sí, pero solo los que tenían poder se llamaban ciudadanos con derechos y los demás no. Sin embargo, la población indígena siguió luchando y de ahí mencionamos un proceso que se llama los conservadores en Guatemala. 1840, 1871, gobernaron los conservadores. Nunca fueron tomados en cuenta la población indígena, pero aún así, la población indígena siguió resistiendo. Durante el periodo militar también podríamos mencionar que ha existido resistencia también indígena, por ejemplo, desde el occidente, personas que incluso creyeron en cooperativas en su momento, las organizaciones indígenas como el CUP, y hoy día, por ejemplo, también existen otro tipo de organizaciones, tanto indígenas como campesinas, latinas, etcétera, que buscan, por así decirlo, pronunciarse por un bien de Guatemala. Tiyashtik Uhtaner, Jeti Hadlak Auram, la Kaunakal Tinimit Take, Shiwik Take, Shiwank Ekastaker, Jeti Hadlak Auram, quiero arrojar una cachamajun siempre en la Camaniclo. Como estamos escuchando con el licenciado pues, Juan Cornelio, la resistencia de los pueblos indígenas a través del tiempo ha sido muy fuerte, ¿no? Ha sido muy fuerte, en la cual no ha tenido participación como se debería. Hoy en día pues se está logrando hacer varios esfuerzos para que la comunidad indígena de toda Guatemala pues tenga participación en todos los puestos políticos. Sin embargo, ha sido algo que no se ha logrado con mucho, ¿verdad? Entonces, licenciado, en su calidad de historiador, ¿cree que desde la independencia han cambiado algo para los pueblos indígenas? De ser así, si ha cambiado algo, ¿podría usted mencionarnos algunos cambios que se han derivado de la independencia? Tristemente para el guatemalteco, para la nación guatemalteca, los cambios que han habido, pues lastimosamente han sido solo en beneficio de los sectores
Por ejemplo, hoy día ya no hablamos de conservadores, ya no hablamos de liberales, ya no hablamos de, por ejemplo, peninsulares o de repente criollos, pero sí hoy día estamos hablando de una élite empresarial que lastimosamente tiene el poder de la economía en Guatemala y los monopolios de Guatemala también, por ejemplo, desde la exportación del café, la exportación de azúcar, de la exportación de frutas, y que ahí vemos la explotación hacia la población pobre y marginada. En su momento, a través de la historia, podría mencionarse también los sindicatos, que incluso hoy día ya no existen. ¿Por qué? Porque la maquinaria de los empresarios ha venido como que sofocando, como en un momento se mencionó, todo tipo de manifestación. Aún así, hay líderes, y hay algo muy interesante en nuestros días, es que en este gobierno que estamos aconteciendo ahora, han habido muertes, asesinatos bastante curiosos o digámoslo así, de alguna forma, porque han sido líderes en sus diferentes comunidades, defensores de la naturaleza, de los derechos humanos, y casualmente pues han sido asesinados. Eso obedece a una situación sistemática de callar también a toda persona que en su momento se atreve a gritar y defender los derechos. Aún así, la invitación es siempre a que desde la historia de Guatemala podamos tener siempre la fuerza, la constancia en poder seguir exigiendo los derechos. Yo estoy Costanel Juan Cornelio, gracias licenciado por sus palabras. Geti Hanna Kauram, Ulik Mishin Kastuke, Pankatimnit, Korep, Lawinak, Kaham Kwanam, Share la Kashlangunak, Mankirot Kibulam. Como escuchábamos, pues los pueblos indígenas siempre han sido menospreciados. El licenciado pues nos hacía mención sobre algunos personajes que pues se han muerto, que los han matado a través del tiempo por defender las tierras, por defender el pueblo. Licenciado, ¿será que como pueblos originarios debemos de celebrar la independencia? ¿Y cuál sería nuestra actitud ante ello como pueblos que somos? Yo creo, y comparto ahí sí la expresión popular de no hay nada que celebrar, de hecho, y tampoco que conmemorar, porque fue digamos, un tiempo histórico de la independencia en donde los ricos amarraron para su futuro inmediato, pues ciertos intereses, ¿verdad? Desde el monopolio en ese entonces, incluso de la cochinilla, desde el comercio interior y exterior, desde las provincias de Guatemala, y como digo, ¿cómo celebrar algo que es ajeno a nosotros? Incluso aquí también cabe la imposición de los símbolos patrios, nada que nos identifique una situación que, por ejemplo, a diferencia de otros países, pues en Guatemala los símbolos patrios como que fueron tomados, incluso desde fueron emitidos, decretados, algunos del año 1871, otros en 1960, como el caso de Tecumán, pero todos los símbolos patrios, y esto nos da incluso la idea de tratarlo, incluso en otro momento, cuáles han sido las intencionalidades de estos, ¿verdad? Entonces, de esta simbología que sirve para dominar o reprimir a la población. Entonces, no hay nada que celebrar, todo lo contrario, 200 años más que se conmemora de explotación. Entonces, aquí no tenemos que olvidar, por ejemplo, los 36 años de conflicto armado interno, donde la población indígena fue brutalmente por el sistema, ¿verdad?, aplacada, fue desaparecida, más de 200,000 personas indígenas, campesinas, desaparecidas, muertes inocentes, muchos que tuvieron que huir a otros países, y que hoy día al regresar, por ejemplo, todas esas tierras están en manos de militares, de generales, de coroneles, de personas que pertenecen a la burocracia guatemalteca, muchos de ellos incluso que nos han gobernado. Entonces, no hay nada que celebrar. 1985 a la actualidad, entre comillas, vivimos la democracia,
en donde a través de un voto popular se elige a los gobernantes y sin embargo ya sabemos que los votos muchas veces son comprados, los votos son incluso también dados para ciertos intereses particulares. Entonces, lo que sí tenemos que hacer en este tiempo, si por ejemplo el sector de poder busca celebrar los 200 años, nosotros también, y este es el ejercicio también de los diferentes medios, que incluso las redes sociales ha jugado un papel fundamental también. Es decir, despertar conciencia en la población. ¿Para qué? Para no celebrar, pero sí no olvidar todos esos 200 años de saqueo, de marginación, de explotación que ha vivido el pueblo de guatemalteco, pero aún así estamos vivos y creo yo que las nuevas generaciones incluso seguirá proponiendo un pensamiento crítico, analítico, ante las diferentes imposiciones de los sectores empresariales que seguirán o que van a seguir pretendiendo dominar Guatemala. Pero aquí es donde también tiene que existir un despertar, y ese despertar tiene que ser pronto. ¿Por qué? Para buscar el desarrollo de Guatemala, pero de una forma social. Entonces deben de buscarse alternativas, bien sea en la política, bien sea a través de organizaciones sociales populares, para buscar el verdadero desarrollo de Guatemala y no celebrar un bicentenario que es ajeno a los intereses populares y mucho menos digamos que no es tan acorde a las necesidades como la salud, la seguridad, la educación, el desarrollo social, vivienda, entre otros aspectos. Tío Sti Costaner, tío Sti Hat Nakaulanka Kamaniklo, Coret Hat Shauraj, Tivishin Castaque, Shahar Costanel, Juan Cornelio, de Licachamac, que es hasta que de la historia de Catimimit. Gracias por habernos escuchado en este programa. Pues agradecemos también al licenciado Juan Cornelio por estar en esta oportunidad con nosotros. Podremos estar en otra oportunidad compartiendo más sobre estos temas que son de mucho interés para nosotros y para la comunidad. Tío Sti Hat Chagulala Kamaniklo, Kaulan Jupatisha. Gracias por vernos, nos volveremos a ver en otra ocasión.